hermanos, llegamos por fin al final del libro de Ruth, al que Dios mediante vamos a estar dándole cierre hoy, de esta serie que comenzamos hace un tiempo. El libro de Ruth, o el libro de Noemí también, que cuenta la historia de estas dos mujeres, suegra y nuera, que enviudaron, estaban viviendo en tierra extranjera, Noemí judía, Ruth extranjera, moabita, y cuando perdieron todo y quedaron totalmente a la intemperie, deciden volver a la tierra de Israel, de donde venían ellos, que era de la ciudad de Belén, en la tribu de Judá, porque habían escuchado de que Dios había bendecido nuevamente a Israel en el tiempo de los jueces, ¿no? Una época de desobediencia, pecado, consecuencias, un arrepentimiento, después de vuelta a pecado. Y en esa época poco noble, este libro cortito se concentra sobre esta familia en particular. Llegan, todo el mundo se impresiona en Belén, sobre todo al ver a Noemí, que había perdido a su esposo, a sus dos hijos, en Moab, y solo venía con su nuera pobre que la había acompañado, nada más. Y ella, Ruth, decide seguir a la suegra a pesar de que no tenía nada que ganar, algo muy raro en vez de buscar una nueva vida. Deja a sus dioses, deja a su familia y confiesa, cree por medio de la fe en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, y es aceptada dentro del pueblo de Dios. Llega entonces Ruth y lo que hace ya enseguida, se ve que ya estaba leyendo su Biblia ella en ese momento, o ya estaba escuchando la palabra de Dios y sabía de que era la época de la cosecha y ella tenía un derecho especial, que era ir y juntar las espigas que quedaban detrás de la cosecha, no ponerse a cosechar, pero de un campo que no era de ella tenía derecho a hacerlo, y los israelitas por lo menos estaban mandatados a que no la podían molestar. Entonces sale a espigar, se llama eso. Y justo el primer campo que va es nada más y nada menos de un tal Booz, un hombre valeroso, posiblemente hombre de guerra, próspero, bueno para los negocios, un hombre de Dios que bendecía, lo respetaban sus empleados. Y justamente Booz la ve en ese momento, y justamente le habla bien, pide que la dejen hacer lo suyo tranquilo, le invita a que coma ahí. Ella pasa toda esa temporada y Noemí se empieza a dar cuenta justamente de que, además sabiendo que Booz era soltero, de que él podía ser el pariente redentor. El Goel en hebreo es aquel que puede rescatar al miembro de la familia que está en necesidad. Si se vendió como esclavo, por ejemplo, por deudas, puede ir y comprarlo de vuelta. Si por deudas vendió su terreno, puede comprarlo y que por lo menos quede dentro de la familia. Y también, según la situación, puede también casarse, o en algunos casos se esperaba de que se casara con una viuda, si correspondía y si él era familiar del difunto. Entonces, cuando está terminando la cosecha, Noemí, que se da cuenta que Booz era un hombre de Dios en todo sentido, pero que quizás para algunas cosas no tenía demasiado roce o demasiada cintura, le pone ahí una situación que la estudiamos en su momento a Ruth, justamente para animarlo a tomar una decisión en un sentido o en otro con ella, y justamente él obviamente ahí confiesa de que sí, de que por supuesto que la quería como esposa, pero había un impedimento legal, es que había otro pariente más cercano que él, que tenía más derecho a redimir. Entonces Booz ahí vuelve de vuelta a su especialidad, que es los negocios, vuelve de vuelta a eso, y se sienta, capítulo 4, Ruth capítulo 4, se sienta en la puerta de la ciudad, en el atrio, que es en el lugar donde se hacían negocios importantes, donde se reunían los ancianos y donde se resolvían los temas importantes, y llama al fulano, al pariente junta a algunos ancianos como testigos. El pueblo se empieza a amontonar, no era mal visto en ese momento, estaba aceptado de que la gente en estas cuestiones, todo el mundo tenía derecho por lo menos a verlo, no opinar, no tomar una decisión, pero toda la gente se empieza a amontonar, y ahí le plantea la situación de Noemí, de Ruth, y le pregunta si él quería hacerse cargo. Primero le pone lo lindo, el hombre le dice, sí, por supuesto, me hago cargo, y como buen negociante después le pone lo feo, y el otro enseguida se echa para atrás y dice, no, mejor hacete cargo vos, le dice. Y está muy bien, y ahí acuerdan y pactan delante de todo el mundo de que él va a ser el que se va a hacer cargo de todo, de la vejez de Noemí, del campo ese que tenía a la venta, que ahí recién nos enteramos que había un campo que tenía a la venta también, aunque no es el tema más importante del libro, y sobre todo que iba a desposar a Ruth para cumplir en lo que la ley de Moisés le exigía a Israel, a Israel, lo que le pedía era de que levantara hijos que llevaran el nombre del padre y fueran herederos del padre. Entonces, formalmente, los hijos de Booz y Ruth iban a ser
Ben Malón, vendría a ser el apellido, no es el apellido, de otro nombre. Iban a ser porque iban a ser hijos supuestamente del esposo difunto de ella. Pero iban a ser los hijos de él. Y le iban a decir papá, o sea, iba a ser una familia. Pero formalmente en papel iba a ser de esa manera. Entonces él les pide y les dice, ustedes, bueno, son testigos, ahora ya se había llenado toda la puerta de la ciudad, todos los chismosos del pueblo estaban todos con la oreja parada, escuchando, había corrido la voz, vení, que vos está hablando lo importante, y se había llenado de gente. Y entonces les dice vos, justamente, si ellos son testigos entonces de que él va a dar ese paso y él va a ser el Redentor. Y así llegamos a Ruth, capítulo 4, versos 11 al 18. Ruth 4, del 11 al 18. Vos, hablando al pueblo, le dice, ustedes son testigos que yo voy a ser Redentor. Y le contestan ellos, Ruth 4, del 11 al 18. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón fue el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. En este pasaje vemos 3 formas que cuando Dios salva, en el sentido general, a sus hijos, les cambia las cosas, como les transforma y les cambia las cosas a aquellos que Dios salva. ¿De qué forma Dios cambia o qué cosas le cambia a Dios a aquellos que Él salva? En primer lugar, vamos a ver que Dios a los que salva les cambia la vergüenza por el honor. Saca la vergüenza, pone el honor. Que Dios lo que cambia es lo perdido, lo sustituye por algo nuevo. Lo que estaba perdido lo cambia por algo nuevo. Y en tercer lugar, cambia su nombre, les da un nombre nuevo. Dios primero bendice a los que salva cambiando la vergüenza por el honor. Vemos en el verso 11 que vos le pide a los presentes que sean testigos, ¿no? Y todos le dicen, somos testigos, ¿no? Estaban todos contentos, muy contentos, tenían en alta estima a vos, eran todos medios parientes también ahí en Belén, que era un pueblo chico, que un hombre bendecido por Dios en un montón de sentidos, pero que la edad le había avanzado y contra su voluntad, contra la voluntad, lo que entendemos de los planes de Dios, seguía siendo soltero. Y el pueblo entonces de Belén, los ancianos, todos hablan, o habla uno de ellos, pero habla en nombre de todo el pueblo, lo bendice a él y a él generacionalmente, a él y a los que van a venir después de él, los bendice, ¿no? Le dan una bendición, no solo aprueban y dicen, sí, somos testigos de lo que acaba de ocurrir acá, vos reconocemos tu derecho, sino también lo están bendiciendo. Y empiezan con una bendición y ahí se empieza a poner un poco raro, porque le dice primero, una de las bendiciones que le da el pueblo y los ancianos a vos, le dice, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Ya está medio complicado, porque él está hablando de una mujer que es Ruth y le mencionan a 2, a Raquel y a Lea. Historia, ellos, los de Belén, eran descendientes de Lea.
tribu de Judá en su mayoría, eran descendientes de Lea. Pero tenían alta estima a Raquel porque Raquel estaba enterrada ahí, cerca del pueblo. Estaba la tumba de Raquel y ellos, no es que adoraban ni nada en ese lugar, Dios nos libre, pero tenían la tumba de Raquel cerca, entonces también eran de esos descendientes de Lea que tenían como un cariño especial por Raquel. Está bien. Ahora, suena muy épico, así como se lo dice. No, porque está bien, porque como Lea y como Raquel. Pero si vamos a la historia y nos acordamos de la historia, en realidad no tuvo mucho de épico. ¿Qué pasa? Génesis 29, Génesis 30. Israel, antes llamado Jacob, estaba enamorado de Raquel. Habla con su suegro para trabajar como dote para recibir a Raquel como esposa. El suegro y Lea, la hermana mayor, lo engañan. Raquel también, no sé, se calla la boca, esa época era bravo, también se hablaba de una mujer. Y la engañan con Lea. Ahí tuvo una maniobra, aprovechando la falta de electricidad, oscuridad, velos, todo ropa, todas esas cosas de la época, hacen toda una maniobra medio rara y ya está. Y para disgusto de Lea, al otro día Jacob dice, me engañaron, voy a trabajar por Raquel ahora. Entonces tomó a las dos, no solo poligamia, dos mujeres, sino que además eran hermanas entre ellas. Y como podía esperarse, empieza una competencia feroz entre las dos, una enemistad tremenda. Una competencia sobre todo a ver quién tenía más hijos y quién tenía más hijos primero entre las dos. Todo tipo de cosas ocurren espantosas, incluso repiten las mismas cosas de Sara, le traen las siervas para que a su vez tenga hijos cuando ellas no podían tener. Un disparate todo, una familia muy enferma y disfuncional, ¿no? Pero Dios utilizó todo eso para traer a los patriarcas de Israel, justamente, a cada uno de los patriarcas de las tribus, incluso la tribu de ellos, de acá de los protagonistas, que es la de Judá. Así que ellos le mencionan a Raquel y Lea. Vos habrás pensado, bueno, gracias hermano, gracias por la bendición, ¿no? Ahora, no sé, no tenía un ejemplo más lindo, en realidad no había muchos, ¿no? Si uno empieza a mirar para atrás no había muchos, pero está. Y le dice después, que tú adquieras riquezas en Efrata, otro nombre Belén, y sea célebre en Belén. Esa es la forma oriental de hablar, de repetir las cosas dos veces. Y bueno, hasta ahí está bien. Cuando ya habían traído ese tema medio incómodo del pasado, vienen de vuelta, verso 12, la bendición del pueblo, ¿no? Sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Bien de vuelta, dice, qué linda bendición, Fares, Tamar y Judá. Bueno, no, más o menos, ¿no? Génesis 38, otra vez encontramos cosas raras de vuelta. Judá, uno de los hijos, hijo de Lea y de Jacob, de Israel, tuvo varios hijos y casó al primero de ellos con una mujer cananea, extranjera, también como Ruth, que se llamaba Tamar. La Biblia lo dice bien sencillo. Ese hijo de Judá era tremendamente pecador, Dios lo sacó de esta tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lo que hace Judá, ya que tenían ellos la forma de la idea del Goel, del Redentor, bueno, dice que tome a la viuda del hermano menor. Pone al siguiente hermano, aparte que era pecador, era particularmente pecador contra esta muchacha Tamar. Dios lo saca también, le compra un boleto de salida y lo saca de este mundo. Le quedaba un hijo todavía a Judá, que era medio chico, y ya estaba bastante nervioso, Judá y dolorido por la pérdida de dos hijos, y le dice, andate mejor Tamar, y cuando el mío crezca un poco, él va a ser tu futuro esposo. Mentira, no quería de ninguna manera perder a su tercer hijo, dándoselo porque, en vez de, no sé, buscar en Dios el problema de fondo, o lo que sea que estaba pasando, él dice, no, le ato las manos a Dios y así se soluciona. Razonó eso Judá, ¿no? Internamente razonó muy mal, porque Tamar tiene nada más y nada menos la idea que de disfrazarse con una mujer que trabaja, justamente, se disfraza, Judá está con ella sin saber que era la nuera, y ella queda embarazada de mellizos todavía. Esta es la historia que le está deseando el pueblo a vos. Vos, dice, ya está mirando, llamando al contador, el que tenía campo, ¿a quiénes le debo plata acá? Estoy endeudado con esta gente, le debo plata a uno, le hice mal a otro. Vamos a arreglar porque esta gente me odia, de haber pensado vos. De esa unión nació Fares,
En hebreo algunos traducen Pérez, algunos dicen que el apellido Pérez viene de ahí, otros dicen que no, es un apellido español, no tengo idea. Nació Fares, y Fares va a ser justamente de los hijos de Judá, de donde va a venir Booz, y las personas más significativas de la tribu de Judá van a venir de Fares. Porque Dios amó a Fares, escogió a Fares, por alguna razón que no sabemos mucho de la vida de Fares, pero Dios tenía un amor especial por Fares. También por su otro hermano, pero por Fares en particular lo tenía. Y a esta altura ya Booz debía estar con una amargura tremenda y dice, ¿por qué me sacan los trapos sucios de la familia, de nuestros antepasados? ¿Por qué están haciendo esto? Digo, en definitiva me odian, ¿me están bendiciendo o qué? Bueno, no sabemos la razón. Yo creo que es una de las pocas ocasiones, no hubo muchas tristemente en la Biblia, que Dios habla a través de las masas del pueblo. Realmente no lo hace, realmente no es la manera que funciona. No funciona, las cosas de Dios no funcionan por mayoría, raras veces. Pero en este caso sí estaba hablando. Vayamos, por ejemplo, a Romanos 15:4 y nos da una razón de que por qué algunas cosas, qué historias horribles dicen los paganos hasta el día de hoy que tiene la Biblia, historias de abusos, de cosas raras, cosas bizarras, feas, ¿no? Dice, Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Enseñanza, paciencia y consolación. Y creo que el pueblo estaba hablando de parte de Dios, le estaba hablando a vos para las tres cosas. Le estaba hablando para enseñanza. Primero, consciente o inconscientemente le dice a vos, ojo, acordate del pasado vos, acordate de las cosas que pasaron con nuestros antepasados. ¿Está bien? Acordate que nuestra lealtad, en primer lugar, viene al Dios que es 3 veces santo. No viene a la familia, no viene a nuestros parientes, lo que hicieron. No sé si era bueno lo que estaba haciendo el pueblo o era lo mejor. Hay un lugar y hay un contexto para hablar de cosas del pasado y del pariente, del familiar y de todo. Hay un lugar para eso, hay otros lugares que no son. Pero infinita veces mejor que barrer debajo de la alfombra. Y era el momento justo para agarrarlo vos. Vos estás re enamorado, ¿no? Estás re contento que te vas a casar con Ruth. Estás re felicita, vas a redimir que la familia, pero lo contento es que encontraste justamente esta mujer virtuosa. Estás re contento. Bueno, no te olvides de esto, de esto, de esto y lo otro. Le dice el pueblo. Qué baldazo de agua fría que le tira encima. Qué baldazo de agua fría. Siempre, hermanos, nuestras lealtades en primer lugar tienen que ser al Señor en primer lugar. Siempre. ¿Está bien? Hay un lugar y un momento para las cosas. Una vuelta en otra iglesia, venía un muchacho ahí de golpe que recién conocía y largó, está bien, estaba dolorido, todo un rosario sobre el padre, un montón de cosas. Mi padre hacía esto y usó hasta unas expresiones media groseras, todo bárbaro. Lo más probable es que tuviera razón y estaba en su momento de decirlo o no, no sé, Dios lo sabe. Me asustó un poco. Algunas cosas me sentí identificado también. Digo, mira, a mí me pasó, no le dije nada. Hay un momento y un lugar para decir las cosas, pero barrer debajo de la alfombra, eso jamás. Me pasó en el correr de esta semana, haciendo trámites para una ciudadanía italiana. Me empecé a moverme, porque tengo una beta ahí familiar por el lado, por una abuela. Empecé a moverme por ese lado y estaba bravo el tema de los documentos, conseguir todo. Y allá por fin encontré uno de los documentos que faltaba y que costó horrible encontrarlo, hubo que hablar con una intendencia del interior, todo, una cosa horrible. Ya cuando lo vi por fin el documento, que tanto lo estaba buscando, lo dije, qué feo, digo. No es lo que yo estaba esperando este documento. Lo llevé a una de estas asociaciones italianas que ayudan con el tema. Me lo mira el hombre y me dice, le dije, mirá, antes de empezar, mirá esto. Lo miró, abrió los ojos y me dijo, lamento informarte, pero vos con esto por acá no sale, me dice esto. Lamento. Se imaginó que me iba a largar a llorar. Y agarro, y lo que era un problema administrativo, hermanos, tenía raíz, no mi abuela, sino mis bisabuelos. X cosas que hicieron. Hicieron así. La consecuencia, obviamente las consecuencias no es que yo me quede sin la ciudadanía. Las consecuencias fueron más inmediatas y que tienen que ver más con lo personal, con un montón de cosas más que padeció mi abuela, un montón de cosas más que ocurrieron. Y yo lo vi ahí. Y entonces digo, ¿cómo a veces las decisiones que ocurren en la familia en algún momento, que parecen pequeñas cosas, fuera de la voluntad de Dios, impactan después y tiene todo un efecto de cascada? Gracias a Dios hay esperanza, con un poco de trabajo y estudio. Mi señora sí es ciudadana italiana, así que voy agarrado por ese lado. Si Dios quiere, falta todavía, pero Dios cambia una cosa por otra, ¿no? También ahora vamos a ese punto.
No hace falta que hables mal de tus familiares, no hace falta que hables mal de tus antepasados, lejanos, cercanos, que murmures contra ellos. Pero si tenés que elegir entre como Dios quiere y como ellos mandan o dijeron o se les ocurrió, hacelo como Dios quiere. No, pero ofendo la memoria. No ofendés la memoria. Y lo peor de todo es que el día que estés delante del Dios vivo, ningún pariente tuyo va a estar para ayudarte. Sea donde sea que esté, incluso si está en la gloria, no te va a poder ayudar en ese momento. No va a poder decir, no, pero Señor, mira que no hay explicación que va a poder dar. Vas a ser vos, cara a cara, con Dios. Nada más, los dos solos, en ese instante. Entonces, tu fidelidad con Dios. Después hay un montón de cosas buenas que recibimos de la familia, de los parientes, gloria a Dios por eso. Pero de las otras, la fidelidad con Dios primero. Amén. Segundo lugar, le dice, para en su enseñanza. Ya vos, ya dice, ¿para qué hablé? No, estaba pensando, ¿para qué hablé delante de toda esta gente? Mira con lo que me están tirando. Por la paciencia, le da una advertencia justamente de que estén firmes a vos. Todos estos antepasados de vos que habían hecho cualquier cosa era porque eran impacientes. Una de las razones, no tenían fe en el Señor. Se apuraban y trataban de arreglar a la manera de ellos. Acá les pone Dios el ejemplo de la paciencia. Pero más importante todavía, a través de la consolación, decía Romanos 15:4. Porque Dios había sido en todo ese tiempo, en la historia de Israel, con Lea, con Raquel, de Judá, Tamar, Fares, todos esos que le mencionaron, Dios había sido infinitamente misericordioso, fiel, paciente, amoroso, aún en medio de malas decisiones. Y por eso también hoy nuestros protagonistas que tenemos acá, vos, Noemí, Ruth, disfrutaban la misericordia prolongada del Señor sobre sus vidas. Era un testimonio de la gracia de Dios como salvaba a extranjeros. No es que en el Antiguo Testamento la salvación era para Israel nomás, ya se llamaba a todos los pueblos a salvación. De la fidelidad de Dios, que Dios había prometido grandes cosas y que le iba manteniendo. Entonces todos estos trapos sucios que le saca el pueblo a vos, no se lo hace por maldad. Es un testimonio que está diciendo, mirá a Dios como Dios siempre fiel, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre se acuerda, Dios nos da más de lo que merecemos y nunca nos da lo que merecemos, justamente. Acordate de esto vos, que tenemos al Dios rico en misericordias y en bondad. Y es un Dios que es fiel además. Por ellos le dicen grandes cosas a vos, que tu nombre, que tengas renombre, que no sé qué. ¿De qué le estaban hablando? Bueno, Génesis 49, 8, 10 dice de que para la tribu de ellos, la de Judá, había grandes cosas esperando. Dice así, tú Judá, habló el padre cuando ya era viejo, Israel, Jacob, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro, el bastón, no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. La bendición más grande que le dio Jacob antes de morirse a sus hijos se la dejó a Judá. No se la dejó José. Y eso que José había sido el más fiel, todo, se la dejó Judá. Ni cerca se había cumplido nada de esto. Había tenido la tribu de Judá algunos creyentes de renombre hasta ese momento, pero en la época de vos no había ocurrido nada de esto. Era una promesa de Dios que estaba ahí en la espera todavía. Dice, Judá va a ser bendecido hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. ¿De David está hablando? ¿Que termina con David? Difícil, porque David no merecía la obediencia de los pueblos. Así que ellos lo bendicen en definitiva. Sí, le estaban dando una bendición a vos. No parecía al principio, medio asustaba. Vos dijo, ¿qué pasó con esta gente? Pero le estaban dando una bendición y le estaban mostrando la misericordia de Dios y le estaban advirtiendo, vos, por la gracia de Dios, vos dale derecho, dale derecho. No tenés necesidad de repetir lo que hicieron nuestros antepasados. Vos dale derecho. Así que todas estas bendiciones las tenemos para vos. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios acompaña, Dios ayuda. La fidelidad sea con Él, en primer lugar, con Él en primer lugar, que es Él el que nos sostiene, en definitiva. Ahora, tantas bendiciones para vos, y la pregunta es, ¿qué pasa con Noemí? Y acá es donde vamos a los versos 13 y 16. Que Dios bendice sustituyendo aquello que se había perdido. Noemí había llegado a la tierra de Belén, había perdido la mayor parte de su familia, había venido llena de amargura, y ahora Dios le estaba
cambiando y sustituyendo para algo nuevo. Le daba a Booz, a Ruth y, como recién leímos, a Obed. Booz se casa con Ruth, tienen a Obed y 9 meses más tarde justamente las mujeres empiezan a alabar al Señor y bendicen a Noemí como los hombres en su momento habían bendecido a Booz. ¿Está bien? Se habían casado los dos y ahora Noemí tenía y estaba viendo a Obed, el hijo de ellos. Entonces, verso 14, las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Bendito sea el Señor que no te dejó sin redentor. Así como estuvieron en el momento para llorar con ella cuando ella llegó al pueblo que había perdido todo, ahora están alabando y bendiciendo al Señor justamente porque ella había sido abuela o abuela postiza o abuela adoptiva, tenemos que ver qué sería bien, de Obed. Y le dice también que no te ha dejado sin redentor. Habíamos visto que Booz era un redentor y ahora dice que Obed, el hijo de Booz y Ruth, él también es un redentor. Ya lo estudiamos el tema de un redentor. Es una figura de Cristo, es el que rescata justamente, porque Cristo es el redentor de nuestras almas. Entonces Booz, Obed, son una sombra nada más de Cristo. Y cuando le presentan eso, le dicen: mira la bendición que tenés un redentor. Verso 15, que el niño también sea un restaurador de tu vida, un refrescador. Es una palabra que quiere decir el que te hace volver atrás, pero bien, positivamente, el que te hace volver atrás. Todo lo perdido, Él lo hace volver para atrás. Porque esa es una característica de Jesucristo como un redentor también, de que Él es un restaurador. Por ejemplo, en Mateo 12, venía un hombre con una mano seca. Dice que Jesús le restauró la mano, volvió como estaba antes. En Hechos 3, en una de las prédicas de los apóstoles, dice que Cristo va a volver para restaurar todas las cosas. Entonces, Cristo no solo es nuestro redentor, también es nuestro restaurador. Y le dice en verso 15, segunda parte: este niño va a ser el sustentador de tu vejez, va a ser el que te va a sustentar. ¿Cómo hace Cristo? Efesios 5, Cristo sustenta a su iglesia. Y Apocalipsis 12 también parece que está hablando de lo mismo. Y le dice: mira, este niño va a ser un sustentador de tu vejez, porque, continúa el verso 15, tu nuera, Ruth, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, ella había perdido 2 hijos, lo ha dado a luz. Verso 16, entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. No es que estaba invadiendo el rol de los padres, pero estaba disfrutando lo que Dios había hecho hasta ese momento. De esa manera, entonces, Noemí había recibido una nueva familia. ¿Quería volver a pasar todo aquello? No. ¿Tenía una explicación perfecta ella o nosotros de por qué le pasó todo aquello al principio del libro que vimos? No, no tenemos. Pero Dios le había salvado y le había cambiado lo que había perdido por algo nuevo. Dios había restaurado y había hecho algo nuevo. Finalmente, ¿solo eso es lo que cambia? Bueno, Dios, así como bendice, restaurando y cambiando las cosas, también nos bendice dándonos un nombre nuevo, dando un nuevo significado, dándonos un nuevo propósito, una nueva dirección. Y acá aparece una famosa lista de nombres, que esas que uno, si las lee medio rápido en la Biblia, se distrae y parece que son solo una distracción, pero en realidad nos dicen mucho. Las mujeres vecinas, cosa rara, verso 17, 4:17, le dieron un nombre. Rarísimo, las vecinas nunca le dan nombres a los niños, era la mamá. O a veces podía llegar el padre a tener ahí voz de veto y decía: no me gusta ese nombre, vamos a cambiarlo. Pero a las vecinas se les ocurre un nombre. Y dice: y lo llamaron Obed, que quiere decir siervo. Quizás tiene que ver con el origen de Ruth, ¿no? Que ella trabajaba con las siervas de Booz cuando se conocieron. Quizás era por eso. Y aclara después el verso 17. Él, Obed, es el padre de Isaí, que es el padre de David. Lo que nos confirma que este libro se escribió durante el reinado del rey David. Algunos de los escribas, algunos de los profetas, quizás Samuel, quizás Natán, quizás algún otro, lo puso por escrito justamente y quiso mostrar de dónde era que venía David. Pero no lo estaba exaltando porque no mostraba ningún gran origen. Y Obed acá nuevamente lo tenemos como figura de Cristo, el que nació y era el niño que va a ser restaurador, sustentador y sobre todo redentor. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno
príncipe de paz. Acá nuevamente está anunciando, miren que nació Obed acá, es la respuesta de Dios, él va a ser redentor, también Dios lo va a usar para restaurar, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas, pero miren que es chiquito, es una sombrita de alguien que se viene más adelante en muchas generaciones, y ni siquiera estamos hablando de rey David. Y después aclara en el verso 18, estas son las generaciones de Fares, y nuevamente esa obsesión que tenían los israelitas con las generaciones y con las listas de nombres, pero generalmente es un testimonio de la gracia de Dios. Y empieza a nombrar Fares, padre de Esrón, de Ram, de Aminadab, Nazón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. Estas listas de nombres generalmente no son completas, solo muestra a los miembros principales de la familia. En este caso, además, generalmente tiene un significado medio estético, porque hace una lista de 10, nada más, que da una idea de algo completo. Y empieza a dar los nombres. De algunos están en algún otro pasaje de la Biblia y aparecen como príncipes o jefes de Judá, otros no, son completos anónimos. Y va dando los nombres y cada uno de los nombres va teniendo un significado. Cuando empieza la lista de nombres, el significado es medio tenue, es medio bravo ver a qué aplica, pero a medida que avanza la lista de nombres y nos vamos acercando hacia la familia de David, entonces cada vez los nombres se empiezan a aplicar más a Cristo. Cada uno tenía un aspecto justamente de nuestro Salvador. Fares, que se abre paso, porque fue el primogénito. Después léanlo, no quiero complicar más la historia, cómo hizo él Fares para nacer primero. Ya nos tuvimos bastante gráficos hoy, así que paramos por acá. Dice, es el primogénito, como Cristo, que fue el primero. Esrón es el segundo que menciona la genealogía. Quiere decir que está rodeado. Es un tipo un poco probable. Jesús estaba rodeado por sus discípulos, por multitudes. ¿Qué quiere decir eso? No se sabe. Ram, exaltado en hebreo. Bueno, Filipenses 2.9 dice que Dios lo exaltó a Cristo. Ahí nos vamos acercando. Aminadab, el cuarto. Mi pariente es noble. Claro, ¿qué pariente noble que tuvo Aminadab, que fue a Cristo? Naasón, el quinto. Quiere decir encantador, casi siempre encantador de serpientes. La verdad que Jesús no se dedicaba a eso, para nada se dedicaba. Pero la realidad es que dejaba medio encantado a veces a las serpientes, porque venían los fariseos, los saduceos, los herodianos y le planteaban acertijos, dificultades y cosas para tratar de dejarlo en vergüenza. Les daba un par de respuestas y quedaban duros como víboras, así quedaban secos, no sabían para dónde ir. Decían, sí, tiene razón el maestro, se da media vuelta y se iban. Está bien, así que tenía esa capacidad para domar serpientes importante. Ahora nos vamos acercando y ahí sí ya se parece más. Ver el sexto, Salmón, quiere decir que está en paz, como Salomón. Y sí, Isaías 9.6 dice que Jesús es el príncipe de paz. Booz, que fuerte, séptimo lugar de privilegio, ¿no? En la lista. Isaías 9.6 dice que uno de los títulos de Cristo es Dios fuerte, Dios Booz, también. 8, Obed, el hijo de Booz y Ruth, siervo. Bueno, Filipenses 2.7 dice que Jesucristo tomó forma de siervo, lavó los pies de sus discípulos como siervo, hizo cosas de siervo. El noveno, Isaí, quiere decir el que es, el que existe, existo, algo así quiere decir Isaí. Bueno, casi nada, se parece al título que usa Dios de sí mismo, yo soy, lo usa en el Antiguo Testamento, yo soy, y Jesús también lo usó en Juan capítulo 8, le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, y ahí casi lo matan, porque los judíos entendieron lo que estaba diciendo que él era el Dios eterno, Isaí, yo soy, y finalmente David, el 10º, que quiere decir amado, y el Padre mismo confirmó desde el cielo, este es mi Hijo amado, cuando Jesús fue bautizado y en la transfiguración, así que es el amado del Padre. Tenemos a Jesucristo, que fue el primogénito, quizás estaba rodeado de multitudes, fue exaltado, era príncipe de paz, era Dios fuerte, era siervo, ese gran yo soy y es el amado. Porque esto se trata de la historia de Ruth al final. Nos quedamos cortitos si la historia es de cómo Dios bendijo a un par de mujeres viudas, a un hombre medio grande que había quedado soltero contra su voluntad. Nos quedamos cortitos si eso era la historia. Esta es la historia de Dios obrando en una familia de la tierra hace 3.000 años aproximadamente, puede ser un poco más, menos, a discusión del número, para salvarte a vos, para preparar todo para salvarte a vos, para mandar a su Hijo único, para que sea plenamente hombre en esta familia acá, justamente. De eso se trata, de cómo Dios a través de las generaciones estaba preparando todo para mandar a su Salvador, y en alguna familia de la tierra lo tenía que hacer.
y lo hizo justamente en esta familia que sufrió tanto, que perdió tanto, formada media así, que no parecía muy de manual. Ahí fue que Dios lo hizo. Sí, Dios bendijo a Noemí, recontra bendijo a Ruth, y también al pobre Booz, y Obed, y todos estos patriarcas que menciona antes, en medio de sus fallas, sus errores y todo. Pero Dios te quería bendecir, en primer lugar. Para eso es que obró, para eso es que preparó todo. Pero con una ventaja, que nosotros vimos, leímos, conocimos y tenemos el testimonio y la vida de Jesucristo. Mientras que ellos lo estaban viendo de lejos, como dice justo en Hebreos. Lo miraban así, ¿qué habrá ya a lo lejos? ¿Qué estas promesas? ¿Qué cosas raras? Como que hace falta que venga alguien, que Dios mande a alguien, pero no se daban cuenta bien de qué. Pero nosotros lo tenemos plenamente revelado, el Hijo, a través de la palabra profética más segura, que es la palabra, justamente. Porque Jesucristo, 2 Timoteo 2:8, dice del linaje de David, también del linaje de Noemí, de Ruth, de Booz, de Obed, de Isaí, también de Fares, también de Judá, de Tamar, de Jacob, de Raquel, de Lea, todo eso. De ese linaje, justamente, resucitado, dice Pablo, de los muertos, conforme a mi evangelio. Es solo una preparación del evangelio esto. Es una preparación de Dios obrando en una familia para que vos seas parte de la familia de Dios. Dice, resucitado de los muertos, porque acá solo vemos historias de unas personas que murieron, otras que nacieron, pero Jesucristo justamente nació para vivir la vida que ni vos, ni Ruth, ni Fares, ni Jacob, ni ninguno de ellos, ni Noemí pudo vivir, y para morir la muerte que ellos, yo y vos, también merecíamos, para después resucitar de los muertos y para ser rey para siempre, al que todos los pueblos le den obediencia. Rey de la tribu de Judá, el rey salido de Belén, de este pueblo, el rey de la tribu de Judá, el rey de Israel y el rey de todo el mundo, pero lo más importante, que sea rey de tu vida y de tu corazón si todavía no lo has hecho. Amén. Para eso sufrió y pasó todo esto Noemí, pasaron Ruth, dejaron testimonio de obediencia, buen testimonio vos, era Dios que en su gracia los estaba sosteniendo, porque tenía algo más preparado, más grande que la bendición de ellos. Y hoy también lo que Dios puede estar obrando en tu vida, si bien obviamente no es para traer al Cristo, porque ya vino, pero también puede ser algo que Dios pueda utilizar también para bendecir a otros hoy, mañana, dentro de 50, dentro de 100 años. Amén. Oremos. Querido Dios, te damos la alabanza y la gloria y bendecimos tu nombre, Señor, como hicieron las mujeres de Belén, Señor, con Noemí, a reconocer cómo tú restauras, cómo tú cambias, cómo redimes, cómo haces nuevas todas las cosas, Señor. Que tú te acuerdas en tus misericordias por generación y generación de los tuyos, Señor. De que tú, Señor, perdonas, rescatas todo pecado, toda falta y haces nuevas todas las cosas. Tenemos este testimonio precioso de cómo estabas preparando a esta familia para que de ahí viniera no solo el rey David, sino el rey de nuestras vidas, Jesucristo. Señor, sabemos de que todo lo que está sobrando en nuestra vida, incluso las cosas difíciles, todas trabajan para tu gloria, todo trabaja para bendición de los demás, Señor. Que no perdamos esa perspectiva, Señor. Elegimos la lealtad a ti en primer lugar la lealtad a ti. Y así sí podemos ser de bendiciones para familiares, para parientes, para otras personas. Pero primero que seamos leales a ti, a tu palabra, Señor amado. Si alguno no te conoce, Señor, que la luz de este evangelio, de estas buenas noticias, del niño nacido en Belén, de la raíz de Isaí, de la raíz de David, de vos, Señor, de que ha venido como Salvador, Señor, y que está esperando, Señor, para ser recibido también como Rey en esa vida y en ese corazón. Que estés tocando por tu poder y por tu gracia, y que tu gracia nos siga acompañando en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.